El río que llora en silencio. En un valle escondido, donde los montes se abrazaban con las nubes y los pinos parecían custodios del tiempo, corría un río que pocos conocían. Sus aguas eran claras, pero su murmullo tenía un matiz extraño, un lamento sutil, como si el río llorara en silencio. Los monjes del monasterio cercano lo llamaban el río de la calma interior, pues quien se sentaba en su orilla sentía un peso aliviarse, como si el agua absorbiera las penas ocultas en el corazón. Era un lugar de meditación, de recogimiento, y también de misterio. El maestro Zen, anciano de mirada serena, solía llevar a sus discípulos allí. Les decía: escuchad con atención. No solo el canto de los pájaros o el viento entre los árboles. Escuchad el llanto silencioso del río. Él guarda una enseñanza que pocos se atreven a escuchar. Uno de los jóvenes monjes, curioso y lleno de preguntas, se inclinó hacia la corriente y preguntó en voz baja: Maestro, ¿por qué un río habría de llorar? Si su viaje es fluir, si su destino es el mar, ¿de dónde proviene su tristeza? El maestro sonrió, sin prisa, como quien comprende que toda duda es semilla de despertar. El río no llora por él mismo, hijo mío. Llora por los hombres que olvidan su propia naturaleza. Llora por los corazones que se apartan del fluir y se aferran a las piedras del pasado. Llora en silencio, porque no busca ser escuchado, pero quien logra hacerlo encuentra el espejo de su propio espíritu. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como hojas llevadas por la brisa. El joven cerró los ojos, intentando percibir aquello que el maestro señalaba. Entonces, el murmullo del agua le pareció más profundo, como si en verdad llevara consigo historias de dolor, pero también de sanación. Era un inicio. Un viaje hacia la reflexión, hacia la comprensión de lo invisible. El río lloraba en silencio, y aquel silencio empezaba a hablar. El joven monje abrió lentamente los ojos y observó cómo la corriente se deslizaba, abrazando las piedras, sorteando raíces, acariciando la tierra. No había fuerza desmedida en su andar, ni rebeldía en su curso. Era un fluir constante, paciente, que avanzaba sin detenerse. El maestro, con voz calmada, añadió: el río nos enseña el arte del desapego. ¿Ves cómo toca cada roca y, sin embargo, no se aferra a ninguna? El río no se detiene a lamentar las piedras que deja atrás. Y, aún así, las acaricia con ternura antes de seguir su viaje. El discípulo frunció el ceño, pensativo. En su interior guardaba memorias que lo atormentaban, palabras no dichas, culpas no resueltas, miedos que lo ataban como cadenas invisibles. El río, con su murmullo, parecía hablar directamente a esas heridas. El viento sopló suavemente y las ramas de los sauces se inclinaron sobre el agua, como si quisieran consolar aquel llanto secreto. El muchacho preguntó entonces: Maestro, ¿y qué ocurre con quienes no logran fluir como el río? ¿Qué ocurre con quienes se quedan atrapados en el dolor del pasado? El anciano respiró hondo, dejó que el silencio se extendiera como un manto, y luego respondió: quien se aferra al sufrimiento se convierte en estanque. Sus aguas se estancan, se oscurecen, pierden claridad. Pero aquel que se permite llorar en silencio, como el río, se purifica y sigue su curso hacia la inmensidad del mar. El joven sintió un estremecimiento en el corazón. Comprendió que el río lloraba, no porque estuviera preso, sino porque conocía la fragilidad de los hombres. Y en ese llanto silencioso, ofrecía un espejo, la posibilidad de sanar. La brisa trajo consigo un frescor nuevo. El discípulo cerró los ojos otra vez. El río lloraba, y dentro de sí, algo comenzaba también a soltar lágrimas antiguas. El joven monje, aún con los ojos cerrados, sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. No era de tristeza solamente, sino de alivio. El río, en su llanto silencioso, le había mostrado que también él podía llorar sin miedo, que soltar no era debilidad, sino un acto de valentía. El maestro lo observó con ternura, sin interrumpir su momento. En los senderos del Zen, no es la respuesta rápida la que transforma, sino la experiencia vivida en lo más hondo del ser. Después de un largo silencio, el anciano habló: las lágrimas son como la lluvia que alimenta la tierra. Sin ellas, el alma se endurece, como suelo reseco.
El río llora porque sabe que el silencio necesita agua para florecer en sabiduría. Quien aprende a llorar en calma, sin rencor y sin miedo, descubre la libertad. El discípulo abrió los ojos y vio cómo el sol comenzaba a reflejarse en el agua, pintando destellos de oro sobre las ondas. Cada chispa de luz parecía un recordatorio, incluso después del llanto, siempre llega la claridad. Maestro, dijo con voz temblorosa. Si el río nos enseña a soltar y a fluir, ¿cómo puedo llevar esa enseñanza a mi propia vida, donde tantas cosas me atan? El anciano miró hacia el horizonte, donde el río desaparecía en la distancia, y respondió con suavidad. No busques cambiarlo todo de golpe. Empieza como el agua, gota a gota, paso a paso. Mira dentro de ti qué piedras aún sostienes, cuáles cargas no te permiten moverte. Suéltalas con ternura, no con rabia. Así el río seguirá enseñándote, aun cuando no estés a su lado. El joven guardó aquellas palabras en su corazón, como si fueran semillas. En su interior comenzaba a crecer la certeza de que el río lloraba por él, y al mismo tiempo, lloraba con él. Ese día entendió que el silencio no era vacío, sino un puente hacia lo eterno. Y que cada lágrima derramada podía convertirse en un canto secreto hacia la paz. El maestro, mirando el reflejo de las nubes en el agua, permaneció en silencio durante un buen rato. El joven discípulo lo observaba con respeto, sintiendo que había algo más que el anciano aún no había revelado. Finalmente, el maestro habló con voz suave, como si compartiera un recuerdo que había permanecido oculto por años. Cuando era joven, también me sentaba en esta orilla con el corazón pesado. Yo había perdido a mi maestro, y en mi desesperación creí que todo había terminado. Pasaba las noches aquí, escuchando el río llorar. Fue entonces cuando comprendí, que no lloraba por mí, sino conmigo. El discípulo lo miró con asombro. Nunca había imaginado al anciano maestro cargando con un dolor tan humano. El río me enseñó que el sufrimiento no se elimina luchando contra él, sino aceptando su curso. Aprendí que mis lágrimas no eran debilidad, sino puentes que me unían a la verdad. El anciano tomó un puñado de agua con sus manos y dejó que se escurriera lentamente entre sus dedos. ¿Ves?, dijo. Por más que intentes retenerla, el agua siempre encuentra su camino de regreso al río. Así ocurre con los recuerdos, con las penas, con las alegrías. Ninguna puede ser aprisionada para siempre. Todo regresa al fluir de la vida. El joven bajó la mirada hacia la corriente. Por primera vez entendió que su propio dolor no tenía por qué ser una cadena eterna. Podía ser parte del río, un instante que, al dejarlo ir, se uniría al viaje hacia el mar inmenso. El maestro, con ojos serenos, añadió: Cuando escuches el llanto del río, no te entristezcas. Da gracias. Porque él te recuerda que incluso en el silencio, existe un espacio donde puedes sanar. Las palabras resonaron en el corazón del discípulo como campanas lejanas. El río seguía su curso, llorando en silencio, pero ahora, aquel llanto se había transformado en un canto de esperanza. Esa misma noche, el joven discípulo regresó solo a la orilla del río. La luna iluminaba las aguas con un resplandor plateado, y el murmullo parecía más profundo que durante el día. Se sentó en silencio, dejando que el viento acariciara su rostro, y cerró los ojos. El río lloraba, pero su llanto ya no era extraño ni distante. Era como una voz interna que susurraba verdades que siempre habían estado allí, ocultas bajo capas de miedo y apego. El discípulo recordó las palabras del maestro. El río no se aferra. El río acaricia y sigue. Lentamente, permitió que en su memoria surgieran aquellas heridas que lo ataban. La culpa de una palabra áspera que alguna vez había dicho. La angustia de no haber sido suficiente en ciertos momentos. El miedo constante a fracasar. Y mientras esas imágenes se formaban, el murmullo del agua parecía envolverlas, como si el río las recibiera en su caudal. El joven comenzó a llorar en silencio, no con lamentos ruidosos, sino con lágrimas suaves que corrían por su rostro como un reflejo del mismo río. Por primera vez entendió que sus lágrimas no lo hacían pequeño, sino humano. Cada gota era un alivio, cada suspiro una rendición. No necesitaba ocultar ni luchar, solo dejar que fluyeran. En ese instante, sintió una unión profunda con el río,
Ya no lo escuchaba como algo ajeno, sino como un espejo de su propio corazón. El llanto del agua era su llanto, y su llanto era el del agua. El discípulo abrió los ojos y vio cómo la luna temblaba en la corriente, multiplicándose en 1000 destellos. Comprendió entonces que cada lágrima, por pequeña que fuera, se convertía en luz cuando encontraba el fluir correcto. ¿El río lloraba en silencio? Y en ese silencio, el joven descubrió una paz que nunca antes había sentido. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaban de oro la superficie del agua, el joven discípulo regresó al monasterio. Sus pasos eran más ligeros, como si hubiese dejado parte de su carga en el cauce del río. El maestro lo esperaba en el jardín, rodeado de flores que aún guardaban el rocío de la noche. El muchacho se inclinó con respeto y habló con voz emocionada. Maestro, anoche escuché al río como nunca antes. Sentí que lloraba conmigo, y al llorar, me mostró que yo también podía soltar. Mis lágrimas se unieron a las suyas, y en lugar de pesar, sentí alivio. El anciano sonrió con dulzura. Sus ojos brillaban como si ya supiera lo ocurrido. «Has descubierto el secreto», respondió. El río llora en silencio para recordarnos que la vida no exige dureza, sino fluidez. Cuando lloramos junto a él, dejamos de resistir y nos unimos al ritmo del universo. El discípulo permaneció callado, asimilando cada palabra. El maestro continuó. Muchos creen que el silencio es vacío, pero el silencio verdadero está lleno de voces invisibles. El río es una de ellas. Sus lágrimas son recordatorios de que el alma necesita limpiar sus heridas para volver a brillar. El joven levantó la mirada hacia el cielo despejado. Comprendió que el llanto no era un enemigo, sino un aliado. Que incluso en las lágrimas más amargas había un mensaje de purificación y de esperanza. El maestro se acercó, colocó una mano sobre su hombro y concluyó. Cuando escuches a los hombres negar sus lágrimas, no los juzgues. Solo recuérdales que el río llora en silencio, y aún así, nunca deja de avanzar hacia el mar. En ese instante, el discípulo sintió que la enseñanza ya no era solo palabras. Era un eco vivo dentro de él, una certeza que lo acompañaría en cada respiración, en cada instante de su camino. Esa tarde, el joven discípulo decidió regresar una vez más al río. No lo hizo por duda ni por tristeza, sino para agradecer. Se sentó en la misma roca donde había llorado la noche anterior, y esta vez no buscó respuestas, solo escuchó. El agua seguía corriendo con su lamento suave, pero ya no le sonaba como un llanto desgarrado. Ahora lo percibía como un canto secreto, una plegaria sin palabras que hablaba directamente al corazón. El discípulo cerró los ojos y dejó que su respiración se acompasara con el murmullo del agua. Sintió como dentro de sí nacía un espacio nuevo, amplio, ligero, libre. El silencio se convirtió en refugio, y en ese refugio comprendió que no era distinto del río. Él también era parte de un fluir mayor. Una corriente invisible que lo llevaba, paso a paso, hacia un destino inmenso. Ya no temía soltar, ya no temía llorar. Sabía que en cada lágrima había pureza, y en cada despedida, un comienzo. El viento movió las ramas de los sauces, y fue como si la naturaleza entera confirmara lo que había aprendido. El río lloraba en silencio, pero no con tristeza, sino con amor hacia todo lo que toca. Ese amor lo purifica todo, sin pedir nada a cambio. El joven sonrió con serenidad. Por primera vez, comprendía lo que el maestro siempre había dicho. El verdadero silencio no está vacío, está lleno de vida. Cuando se levantó para regresar al monasterio, sus pasos ya no eran los de un aprendiz inquieto, sino los de alguien que había encontrado un sendero interior. El río lo acompañaba en su memoria, como un amigo eterno que seguiría guiando sus pasos. Al regresar al monasterio, el discípulo encontró al maestro sentado bajo un viejo cerezo en flor. El anciano lo miró con serenidad, como si hubiera esperado aquel momento. Maestro, dijo el joven, inclinándose. He comprendido. El río no llora por debilidad. Llora en silencio porque conoce la verdad, que todo fluye, que todo pasa, que incluso el dolor tiene un cauce hacia la paz. El maestro cerró los ojos, asintiendo lentamente. Después respondió con voz firme y suave. Así es.
El río nos enseña a soltar sin miedo y a llorar sin vergüenza. Porque en cada lágrima hay semilla de claridad. En el silencio, el río guarda la enseñanza más profunda: el corazón humano solo encuentra libertad cuando aprende a fluir. El discípulo guardó aquellas palabras como un tesoro invisible. Ya no necesitaba más explicaciones. El río seguiría hablando en su interior, cada vez que el silencio lo envolviera. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. El murmullo del río llegaba a lo lejos, como un eco eterno. Y en ese instante, tanto maestro como discípulo permanecieron en silencio, sabiendo que el verdadero aprendizaje no estaba en las palabras, sino en la experiencia vivida. ¿El río lloraba en silencio? Pero ahora, aquel llanto era un canto de libertad. Una invitación a soltar, a confiar, a vivir con la certeza de que todo, absolutamente todo, encuentra su camino hacia el mar infinito. El río que llora en silencio nos recuerda que no hay fuerza más grande que la del fluir. Las lágrimas no son cadenas, son puentes. El silencio no es vacío, es plenitud. Y el corazón humano, como el agua, halla su paz cuando se entrega al curso natural de la vida.